qué pena. Gracias por recordarme. Ok. em, bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Decimos entonces ahí la definición breve de qué es exactamente un acabado superficial, ¿verdad? Vamos a modificar el estado final de la pieza, obviamente en función de qué es lo que queremos lograr, pero también tenemos que tomar en cuenta entonces la apariencia, incluso muchas veces la rugosidad. Como les decía, establecemos entonces principalmente tres tipos diferentes de acabados, ¿verdad? Entonces podemos hablar de las superficies en bruto, de las superficies mecanizadas o bien de superficies tratadas. Entonces, digamos que ahora en adelante nosotros podemos ir hablando de estos tres niveles, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en las superficies en bruto, ¿verdad? Así como el nombre lo indica, y me imagino que ya ustedes estarán imaginando más o menos a qué se refiere, es básicamente esa superficie que se conserva tal cual quedó después de algún proceso, ¿verdad? Entonces, ustedes sometieron el material a un proceso de fabricación y simplemente así como quedó la superficie después de ese proceso, ¿verdad? Justamente esa es la superficie en bruto. ¿Después de cuál proceso? De un montón de procesos de fabricación que podríamos contemplar, ¿verdad? Laminación, forja, por ejemplo, no sé, corte, ¿verdad? Incluso algún proceso de maquinado, llámese fresado, torneado, ¿verdad? Entonces, así tal cual, ¿verdad? Así como simplemente usted, qué sé yo, colocas tu pieza en el torno, la maquinas y simplemente zafás la pieza de las mordazas, ya esa es tu superficie en bruto, así tal cual, ¿verdad? Con todas las impurezas, la suciedad que pueda eventualmente tener, con todas las irregularidades a nivel superficial, esa es la superficie en bruto. Ahora bien, las superficies mecanizadas son propiamente las que se consiguieron por este método, ¿verdad? Del mecanizado. Entonces, digamos que ahí usted va a encontrar virutas, por ejemplo, ¿verdad? Restos, qué sé yo, de los esmerilados, de los pulidos mismos, ¿verdad? Puede ser que la pieza tenga polvo o qué sé yo, cosillas de ese estilo, ¿verdad? Hablamos entonces también de superficies tratadas, ¿verdad? Entonces, básicamente esa va a ser la superficie mecanizada que además tiene una apariencia externa, ¿verdad? O algún tipo de, no sé, de propiedad bastante particular, llámese, qué sé yo, un niquelado, pintado, decapado, templado, ¿verdad? Entonces básicamente es una vez que ya tomamos la superficie, la limpiamos y la vamos a, en este caso, a tratar, por así decirlo, ¿verdad? Por eso se llaman así, tratadas, evidentemente. Entonces, obviamente aquí vamos a distinguir a las superficies porque ya están limpias, están uniformes, tienen las propiedades que estamos buscando. Entonces, básicamente vamos a distinguir esas tres, digámoslo así, esos tres conceptos. Em, ok, entonces, hablando un poco también y siguiendo en esa, digamos, en esa línea, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, podemos entonces decir que los recubrimientos son un complemento en un proceso conformado, aunque no es un proceso de formado de piezas finales tal cual, ¿verdad? Aún así, pues tiene un papel muy importante de darle una, digamos, una cierta funcionalidad del objeto con respecto a lo que es el servicio del mismo. Y bueno, sabemos que un buen recubrimiento inicia en el momento del diseño, ¿verdad? Vean que en realidad esa parte la hemos venido recalcando mucho, sobre todo cuando vimos, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la prevención de la corrosión. Entonces, decimos que prosigue su aplicación, para lo cual se deben tomar en cuenta aspectos que vamos entonces a ir mencionando acá en adelante. Entonces, siendo así, ¿verdad? Nosotros podemos hacernos la pregunta, bueno, ¿por qué es que nosotros modificamos las superficies, ¿verdad? Obviamente, em, nosotros pensamos entonces inmediatamente en cuáles son las necesidades. Al final, vean que todos los procesos, las alteraciones, todas las modificaciones obedecen a una necesidad, ¿verdad? Alguna necesidad particular o específica que se tenga con respecto a un material o, como decíamos, a un objeto ahí de servicio. Entonces, podemos decir que, podemos decir que la primera modificación
que podríamos buscar es la mejora de las características de la superficie en contacto con el exterior, más que todo pensando de nuevo en ese punto de vista, ¿verdad? En el que casi nos hemos estado concentrando en lo que es la resistencia a la corrosión, ¿verdad? Entonces, exigencias electroquímicas, resistencia a diferentes esfuerzos, por ejemplo, la exigencia mecánica, etcétera. A lo que vamos entonces a someter a la ahora nueva superficie, eh, que entonces se va a llamar superficie externa. Ok, entonces, en buena teoría, ¿verdad? Esa nueva superficie externa se va a relacionar con su nueva composición química, que incluso puede, bueno, incluso puede incluir, valga la redundancia, un cambio total de la naturaleza, ya sea polimérica, intermetálica, metálica, cerámica. Entonces, vean que incluso aquí, cuando estamos pensando en esa nueva composición, podemos pensar incluso en diferentes tipos de enlaces, por ejemplo, ¿verdad? Este, también va a estar relacionada y de la mano directamente con su diferente resistencia entonces a la dureza, desgaste, acción química del medio, etcétera. La existencia o no de tensiones residuales superficiales, que ya hemos venido también hablando un poco de eso, ¿verdad? Esas áreas concentradoras de esfuerzos que eventualmente son justamente las más sensibles, ¿verdad? O donde probablemente haya una mayor susceptibilidad a la falla. La existencia o no de fisuras, ¿verdad? Muy de la mano con todo lo que son las áreas las de donde se pueden ir acumulando esas tensiones superficiales y pues una combinación de todas ellas, ¿verdad? Finalmente. Em, Básicamente entonces esa es como nuestra primera motivación, ¿verdad? A la hora de modificar una superficie. Ok, la segunda entonces modificación producida resulta de considerar, por ejemplo, que que la primera superficie, vamos a decirlo así, que la primera superficie externa es entonces ahora una superficie interfacial en contacto con la superficie interior del recubrimiento o superficie modificada. Entonces, las condiciones, digámoslo así, en servicio a que va a estar sometida ahora la que antes era nuestra superficie externa, pues obviamente va a ser muy distintas de las condiciones iniciales, ¿verdad? En principio, pues ya no va a estar más en contacto con el medio ambiente. Entonces, podemos suponer que, por ejemplo, no va a tener ningún tipo de ataque electroquímico del medio ambiente. Entonces, digamos que en algunos casos esa hipótesis no va a ser del todo válida, ¿verdad? Porque pues obviamente se va a seguir produciendo algún tipo de contacto con el electrolito exterior, ¿verdad? Aunque obviamente ya las concentraciones, por ejemplo, de las sales, los cambios de pH, todo el tema, por ejemplo, del ingreso del oxígeno va a ser muy diferente. Entonces, también podríamos considerar como que esta superficie, esta antigua superficie exterior, que ahora es interior, no tendrá que sufrir, por ejemplo, de esfuerzos de desgaste, esfuerzos mecánicos, ¿verdad? Que ahora va a tener que soportar la nueva superficie exterior del recubrimiento, ¿verdad? O lo que es la zona modificada, que justamente para eso es que se ha colocado allí. Em, Obviamente eso no significa que no esté libre de tensiones, ¿verdad? Y eso también es algo que hay que pensar. Aunque sí disminuyeron considerablemente, no está exenta de, ¿verdad? Entonces, em, por ejemplo, podemos decir que ahora en condiciones de servicio, la superficie, la primera superficie, la primitiva superficie externa, perdón, va a cambiar sus condiciones respecto a las iniciales. Entonces, por ejemplo, lo que decimos, ¿verdad? Ya no va a estar expuesta al medio ambiente y ya no va a sufrir los esfuerzos. Como les digo, no significa que esté totalmente exenta. Ok, algunos fenómenos que pueden surgir, digamos, en este caso en la superficie primitiva. Bueno, por ejemplo, de adherencia interfacial, ¿verdad? Entre el substrato y el recubrimiento, eso más que todo, como dice acá, por los diferentes coeficientes de expansión, ¿verdad? O coeficientes de dilatación, que son lo mismo que entonces pueden, por ejemplo, generar algún tipo ahí de tensiones, ¿verdad? De cizalladura, por ejemplo, este, que pueden obviamente dar aparición o dar lugar, origen a diferentes fisuras, ¿verdad? Ya sea durante el proceso
directamente de obtener el recubrimiento, o bien mientras ya se haya colocado el recubrimiento, y digamos durante su vida útil o su vida de servicio, ¿verdad? Entonces eso también es importante. Pueden sufrir también, por ejemplo, alteración estructural, ¿verdad? Del material debido al propio proceso de obtención del recubrimiento. Decimos entonces que esto va a afectar sus características de resistencia mecánica y química. Entonces, por el mismo proceso, ¿verdad? Puede ser que en alguna parte exista, no sé, alguna modificación por ahí importante y pues exista también un cambio. Y también van a estar expuestas entonces, por ejemplo, o más bien va a suceder también fenómenos de resistencia a la corrosión, ¿verdad? No frente al medio ambiente, ¿verdad? No exactamente frente al medio ambiente, sino más bien frente a diferentes elementos que han, digamos, se han difundido, ¿verdad? A través del recubrimiento o que alcanzan ahí por casualidad la superficie, ¿verdad? Por existencia de fisuras, ya sean, por ejemplo, incluso, no sé, poros, ¿verdad? Entonces, ahí en su interior, entonces, pues por ahí ingresa el electrolito, ¿verdad? Y comenzamos a tener diferentes variaciones. Em, ¿Cuál es la otra razón que nos motiva a nosotros entonces a modificar superficies? Ahí estaríamos hablando de la tercera modificación, ¿verdad? Que se produce, em, digamos, o se origina por el motivo de que en el proceso de formación del recubrimiento, ¿verdad? Que es lo que llamamos como, lo que conocemos como modificación de la superficie primitiva, se puede entonces alterar algunas características de esa, digamos, de esa misma superficie, debido, por ejemplo, a un tratamiento térmico, debido a preparaciones superficiales o incluso por la misma composición química, ¿verdad? Este, como dice por acá, algo importante a considerar es que todas ellas, digamos, deberían de tener lugar en un plano paralelo, ¿verdad? Y un poco más bajo al de la superficie primitiva, ¿verdad? Entonces, que básicamente es lo que en este caso nosotros llamamos subsuperficie, ¿verdad? O así se le conoce en los textos. Entonces, vean que básicamente vamos a tener un recubrimiento, ¿verdad? Una subsuperficie y vamos a tener como una base el sustrato, ¿verdad? Entonces, vean que en realidad la subsuperficie también está contemplada dentro del sustrato, ¿verdad? Que entonces vean que todo lo que hemos estado hablando acerca de la antigua capa exterior es justamente esa subsuperficie, ¿verdad? Que como les digo, ya pasa a ser parte también del substrato. Ok, ¿qué otras cosas deberíamos de tomar en cuenta? Bueno, que la modificación estructural, ¿verdad? Si se llega a producir, no ocurre solamente en la superficie, ¿verdad? Es decir, que la alteración de las propiedades mecánicas ocurre hasta una cierta profundidad. Por eso yo les decía, bueno, si nosotros hablamos de una capa delgada, pero ¿qué tanto es delgado, ¿verdad? Entonces ahí habría que pensar también en eso, hasta cuál profundidad vamos a llegar o queremos llegar. También hay que tomar en cuenta que la modificación en la composición si se produce, ¿verdad? Eventualmente va a afectar no solamente a las propiedades mecánicas, ¿verdad? Sino también a las de la resistencia de corrosión, entre tantas otras, ¿verdad? Porque obviamente no solamente se trata de eso. Em, ok, entonces, siendo así, ¿verdad? Vean que, digamos, hay muchos factores, ¿verdad? Y obviamente hay bastantes motivos, ¿verdad? Eventualmente, para pensar en qué queremos modificar esa superficie, ¿verdad? Nosotros tenemos que preguntarnos básicamente para qué, ¿verdad? ¿Para qué queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es la aplicación o el objetivo final? Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de capas intermedias, ¿verdad? Entonces, en buena teoría, como dice por acá, de ahí, nosotros podemos ir observando, ¿verdad? Según lo que hemos analizado y todo lo que hemos comentado acá en las lecciones, que los recubrimientos entonces no son solamente una única capa, ¿verdad? Sino que hay varias capas que, ¿verdad? Eventualmente pueden
podríamos tener varias capas que tengan distintas características, ¿verdad? Vean que en realidad algunas veces es digamos, sin querer, ¿verdad? Sin pretenderlo, y otras veces más bien lo hacemos de forma premeditada, ¿verdad? Em, Cuando nosotros decimos que es premeditado, ¿verdad? Cuando lo hacemos al propio, usualmente estamos buscando resolver algún problema de todos los que hemos venido comentando. Entonces, en el caso de los recubrimientos, por ejemplo, que tienen bueno, hay que considerar ahí lo del tema del coeficiente de dilatación, ¿verdad? Si tienen un coeficiente de dilatación muy diferente al del material base, por ejemplo, entonces, digamos, ya ahí con eso estaríamos tal vez resolviendo algún problema, ¿verdad? Eventualmente, o más bien generando otro problema nuevo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Este, mm, Cuando hay grietas paralelas a la superficie, digamos, se produce lo que se llama delaminación o deslaminación, ¿verdad? Entonces, digamos, y bueno, en este caso pueden ser grietas paralelas o normales, ¿verdad? En un sentido paralelo o un sentido normal. Entonces, se producen ahí grietas en el recubrimiento y pues básicamente si el recubrimiento se agrieta, entonces de nuevo hacemos que entre en contacto, digamos, el medio exterior con el material base, que era justamente lo que estábamos evitando en un principio. Entonces ya no tendría sentido haber colocado un recubrimiento, ¿verdad? Entonces, muchas veces se recurre a colocar diferentes capas, ¿verdad? Una sobre otra, con coeficientes de dilatación ahí como intermedios, ¿verdad? Como para que las interfaces puedan ir, como quien dice, absorbiendo las tensiones sin provocar las fisuras, ¿verdad? Entonces es como decir, pongámosle aquí un colchón, ¿verdad? Al medio. Y pues obviamente entonces que esas fisuras no generen más problemas, ¿verdad? Este, mm, ok. Entonces, justamente, ¿verdad? Es lo que estamos comentando, cuando hay una diferencia ahí en los coeficientes de expansión entre el material base y el recubrimiento, usted lo que va a hacer es ir colocando muchas capas, ¿verdad? Entonces, vean que en realidad podemos tener todo el montón de capas de recubrimiento. En buena teoría esperaríamos que sea una constitución homogénea, ¿verdad? Que se encuentre entonces por encima de ese sustrato o material base. Em, ok, otra solución entonces podría ser, por ejemplo, lo que llamamos recubrimiento continuo, ¿verdad? Entonces, aquí la composición varía de forma gradual, ¿verdad? De un modo gradual, y esto, digamos, equivaldría a considerar la existencia, como quien dice, de un número infinito de capas, ¿verdad? Entonces, es evidente que en este caso, digamos, todos los efectos de la interfase se habrían eliminado al máximo, ¿verdad? Em, y bueno, nada más ahí como para recordar un poquitillo, ¿verdad? La parte del coeficiente de expansión térmico, dilatación. Acuérdense entonces que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la dilatación de una superficie, hay que considerar el delta de área entre área inicial. Tenemos que contemplar también un coeficiente por ahí de dilatación. Recuerden que esos coeficientes ya están medidos, ¿verdad? Y ya están tabulados para casi todos los materiales conocidos. Ok, otra razón también de colocar capas intermedias es la de lograr una mayor adherencia entre el material base y el recubrimiento. Entonces, esto más que todo se hace cuando la naturaleza de ambos materiales es muy diferente. Como por ejemplo en el caso de los recubrimientos cerámicos, ¿verdad? Que son, bueno, más adelante vamos a estarlos tratando, y a los de, por ejemplo, recubrimientos poliméricos. Em, por ejemplo, en el caso de los polímeros, ¿verdad? Usualmente se aplica una primera capa de muy bajo espesor sobre la superficie digamos, del material base o el sustrato, ¿verdad? Entonces, es adherente tanto con el material base como con el recubrimiento polimérico que vamos entonces, digamos, a aplicar, ¿verdad? O que vamos a colocar después.
Entonces, a esa primer capa, se le suele conocer o llamar como capa de fondo, ¿verdad? O capa de anclaje, ¿verdad? Entonces, vean que justamente es los términos que tenemos por acá resaltados. Entonces, esa primera capa, como les digo, es la capa de fondo, la capa de anclaje. Entonces, básicamente tiene como objetivo, ¿verdad? Que el recubrimiento propiamente dicho esté adherido, ¿verdad? O como su nombre lo indica, verán que es muy sugestivo, ¿verdad? No se les va a olvidar que el recubrimiento quede bien anclado, ¿verdad? Este, al material base para que pueda soportar todos los esfuerzos en servicio, ¿verdad? No solamente los mecánicos, sino también de otra naturaleza, como por ejemplo electroquímicos. Bueno, hay varios ejemplos por ahí de capas de anclaje, ¿verdad? En algunos textos ustedes se las van a encontrar también como capas de imprimación, por ejemplo, ¿verdad? Este, bueno, por ejemplo, ahí, digamos, con esas capas de conversión ocurren mucho digamos, en un proceso que se llama fosfatado, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace un fosfatado, la superficie del material lo que hace es sumergirla en una disolución, ¿verdad? Más o menos compleja, donde lo que usted tiene principalmente es ácido fosfórico, ¿verdad? Por eso se llama así un fosfatado, que lo que hace es entonces reaccionar sobre la superficie y generar una capa adherente de fosfato que a su vez va entonces a resultar adherente con el recubrimiento que va a colocar encima. Entonces, ¿cuál es ese recubrimiento que vas a poner encima? Por lo general, un recubrimiento polimérico. Entonces, la capa de fosfato que se forma contiene siempre el ion del metal, digámoslo así, sobre el que se forma. Entonces, por ahí aparece el caso, por ejemplo, del fosfato bicatiónico, tricatiónico, ¿verdad? Que lo que hace es ir incluyendo uno o dos iones más ahí en la solución de tratamiento. Em, y bueno, pues obviamente, como se imaginarán ustedes, en las capas de imprimación comerciales hay una cantidad N de productos, ¿verdad? De diferentes composiciones y aplicaciones. Ok, entonces ahí más o menos como para que les quede un poco claro ahí esa capa de fondo o capa de anclaje. Como dice por acá, algunos recubrimientos presentan cierta porosidad o permeabilidad a los agentes externos, entonces para evitar justamente que estos alcancen la superficie del material base, lo que se hace es que se coloca una capa intermedia impermeable o se incluyen, digamos, en el recubrimiento uno o varios elementos que reaccionen con ese agente y lo fijan entonces sobre el propio recubrimiento o impiden acceso a la superficie del metal base. Em, que básicamente pues es otra manera, ¿verdad? Ok, bueno, yo creo que no hay mucho más aquí que agregar. Ok, hablemos un poquitito de la parte así como post-tratamiento, ¿verdad? Y las capas de acabado propiamente dichas. Este, hablamos entonces de capas de conversión, ¿verdad? O de acabado cuando se tiene un recubrimiento y se le han ido aplicando capas múltiples al mismo. Entonces, vean que esa denominación atiende a la distinta forma en que se obtienen o la posición exterior en la que se encuentran, ¿verdad? Este, mm, Las capas de acabado son más frecuentes en recubrimientos poliméricos, ¿verdad? Entonces, ahí el típico ejemplo es en la industria del automóvil, por ejemplo, que pues uno lo que quiere es lograr ciertas características por ahí, como por ejemplo el tipo estético, ¿verdad? Que tenga más brillo, qué sé yo, que tenga más color, más reflectividad o absortividad, ¿verdad? Que viene siendo la propiedad opuesta, en ciertas longitudes de onda, por ejemplo inalterabilidad a la exposición a la intemperie, cierta dureza superficial,
qué sé yo, resistencia al rayado, al impacto, falta de humectabilidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean que de nuevo, usualmente esto obedece siempre a una necesidad. Con base en esa necesidad, pues entonces ahí es donde se van eligiendo los diferentes recubrimientos. Otro recubrimiento de acabado es el metálico, ¿verdad? Entonces vean que ahí como ejemplo nos mencionan la plata y el aluminio. Expuesto a la intemperie se aplica entonces un transparente, se le llama así, de óxido de silicio, ¿verdad? Por medio de un método que denominamos sol gel, ¿verdad? Entonces ahí en su momento ustedes ahí eso lo van a poder, lo vamos a poder ir estudiando con mayor detalle. Este, Tenemos las capas de convección, ¿verdad? Que es una reacción de un material de la superficie a un producto químico para poder obtener entonces algo que sea como muy adherente, ¿verdad? Entonces ahí como ejemplo mencionan recubrimientos por cromatos. Y bueno, en cada nueva etapa, cualquiera que sea su naturaleza, va a ir dando lugar a nuevas interfaces, ¿verdad? Y a la aparición entonces, por consecuencia, de un nuevo material. Y eso también es importante. Entonces, vean que por acá nos mencionan la subsuperficie, ¿verdad? Tenemos la subsuperficie activa, tenemos la subsuperficie pasiva. Entonces, aquí básicamente, nada más como recordar, ¿verdad? Que de nuevo tenemos la nueva superficie externa, que es la que aparece ahí como resaltada en color rojo. Vean que entonces al medio deberíamos de tener la subsuperficie, que ya como pudimos observar, muchas veces consta incluso de una combinación, ¿verdad? De varias capas, no solamente una. Este, y vean que al final lo que vamos a tener entonces ahí va a ser de la base, ¿verdad? Que es el substrato. Que justamente es, evidentemente y a todas luces, el material que eventualmente nosotros queremos proteger, ¿verdad? Entonces, puede ser, por ejemplo, que, bueno, que usted tenga las subsuperficies, esas subsuperficies, por ejemplo, pueden ser activas, ¿verdad? O pueden ser pasivas. Entonces, ya vamos a hablar un poquitito de eso. Vean que es de interés, digámoslo así, de la interfaz y su superficie, pues condicionan el comportamiento del material, ¿verdad? Que es justamente lo que hemos venido hablando y trabajando desde hace rato, desde casi que empezamos, ¿verdad? Y que toda la subsuperficie es importante. ¿Por qué? Porque va a ser afectada por las condiciones de servicio. Y es justamente lo que decíamos, si en algún momento esa nueva superficie externa falla, ¿verdad? Ocurre alguna grieta, algún tipo de porosidad, entonces por ahí tendríamos, por ejemplo, qué sé yo, la filtración eventualmente de un electrolito, ¿verdad? Y ahí podríamos entonces comenzar con todos los procesos de corrosión, oxidación y afines. Ok, entonces, como les decía, esta subsuperficie, ¿verdad? La podemos clasificar como activa, ¿verdad? O también podemos hablar de una subsuperficie pasiva, ¿verdad? Entonces, hablemos de un poquito de la subsuperficie activa. Em, Esa básicamente es la parte del material base que ha sufrido algún tipo de modificación, ¿verdad? Ya sea por tratamiento o por algún pretratamiento que se haya realizado sobre el material base. ¿Para qué? Para obtener sobre él la capa externa. Entonces, ustedes recordarán, por ejemplo, tal vez de soldadura, si, bueno, me imagino que ya la mayoría o algunos, no sé, llevaron el curso, ¿verdad? Se acuerdan que por ahí hablaban mucho de las zonas afectadas térmicamente, ¿verdad? También estaban las zonas afectadas por difusión, entonces eran las SAT, ¿verdad? Las ZAT, ¿verdad? Las famosas ZAT. Este, entonces, esa zona, ¿verdad? No es parte del recubrimiento oficial, digamos, superficial, perdón. Entonces, eh, digamos, ese está sobre la superficie original, ¿verdad? O básicamente lo que conocemos como superficie primitiva. Entonces, esa zona, ¿verdad? La zona afectada térmicamente es parte de la zona modificada superficial.
Em, entonces, entenderíamos como que es la zona modificada de la superficie primitiva, ¿verdad? Entonces hay que ir como haciéndole un poquito de mente ahí y haciendo la diferencia, lógicamente. Cuando ustedes quieren, por ejemplo, establecer la diferencia, ¿verdad? Entre lo que es un recubrimiento o la capa modificada y la subsuperficie activa, ¿verdad? Entonces implica que la definición podría ser como un poco contradictoria, ¿verdad? Más que todo con respecto a lo que es el tema de las multicapas. Entonces hay que tener cuidado también por ahí. En el caso de los recubrimientos que son como, qué sé yo, les podemos llamar graduales, ¿verdad? Este, pues también habría que considerar este efecto, ¿verdad? Habría que considerar la subsuperficie activa. Casi no se habla de capas, ¿verdad? Porque no es como una modificación gradual de la composición. Este, entonces, diríamos que aquí, excepto la capa exterior, a todas las demás les podemos denominar o llamar o conocer como subsuperficial activa, ¿verdad? Y entonces, digamos que esas capas son parte también del recubrimiento. ¿Ok? Entonces vean que sí hay que como hacerle un poquito de mente ahí para hacer la diferencia. Eso con respecto a las subsuperficies activas, ¿verdad? Ok, les dije que habían dos tipos. ¿Cuál era la otra? La subsuperficie pasiva, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la subsuperficie pasiva? De ahí está, yo creo que es bastante sugerente, ¿verdad? Porque vean que entonces, si nosotros decimos que la subsuperficie activa es la parte del material base que sufrió una modificación, entonces la subsuperficie pasiva es la parte del material base que no ha sufrido una modificación, ¿verdad? Entonces se dio todo el proceso y ese material base permanece tal cual, ¿verdad? Pero que sí se va a intervenir eventualmente, ¿verdad? En el comportamiento del recubrimiento. Entonces, tiene la función de que va a permitir al recubrimiento, digamos, el recubrimiento externo o interno y que va a condicionar además el comportamiento del material, ¿verdad? De que, digamos, en este caso, el material modificado. Entonces, acá es importante, ¿verdad? Es muy importante tener ahí presente eh, que vamos a tener un incremento, digámoslo así, en la exigencia mecánica que debería entonces soportar el material base, ¿verdad? Como consecuencia entonces de la mejora de las características que pueda soportar su nueva superficie, ¿verdad? Entonces, vean que son muchas cosas, ¿verdad? Definitivamente que tenemos que ir pensando. Con respecto a las subsuperficies, ¿verdad? Además digamos, del eventual fallo de esa nueva superficie externa que ya hemos comentado, ¿verdad? Que viene en detrimento de esa subsuperficie, un aspecto que es muy importante en esta parte es la absorción de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se hace un decapado, ¿verdad? Entonces, esa es como la causa de falla del recubrimiento o incluso del propio material base, porque entonces al tener ahí, digamos, un contacto directo con el hidrógeno, lo que hace es que genera le decimos así, una fragilización del sustrato. Entonces, el material base o el sustrato se comienza a volver muy débil, ¿verdad? Em, Otro aspecto que también puede llegarnos a afectar la subsuperficie, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, el aumento o el incremento, digamos, de las propiedades mecánicas de la superficie externa, la nueva superficie externa del material, ¿verdad? Entonces, vean que si la capa externa se hace, como decir, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, en realidad, esa nueva superficie no va, como quien dice, a absorber los impactos, ¿verdad? O los esfuerzos. Entonces, si ella no los va a absorber, entonces, ¿quién sigue? De la que sigue es la subsuperficie, ¿verdad? Entonces, parece mentira porque uno siempre pensaría que la nueva superficie externa es la que lleva toda la carga, ¿verdad? O la que le va a ir más mal, ¿verdad? Algo así, cuando esté, digamos, en funcionamiento. Pero vean que entonces, en realidad, la subsuperficie, y también va a sufrir mucho, ¿verdad? Eventualmente,
no solamente por esa absorción de cargas, ¿verdad? O esfuerzos, sino también, como les digo, en el caso de la absorción de hidrógeno, lo cual es común en muchos tratamientos, o bien cuando la nueva superficie externa falla, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si quedó muy porosa, si esa nueva superficie externa quedó muy permeable, entonces en realidad ya lo que va a hacer es, como quien dice, tirarle la bola a la subsuperficie, ¿verdad? Entonces ahí va para abajo. ¿Quién sigue? La subsuperficie. Entonces, básicamente esa es la que se va a ver un poco más afectada, ¿verdad? Este, ¿qué se puede hacer para mejorar el comportamiento de esa subsuperficie? Vean que en realidad, se podría, por ejemplo, aplicar un recubrimiento que tenga características superiores al que tenía el material base, ¿verdad? Entonces, lógicamente ahí habría que ver en función de una comparación objetiva, ¿verdad? Justamente de, por ejemplo, cuál es la capacidad que tiene el material para la absorción de cargas, ¿verdad? Eventualmente. Entonces, incluso el mismo tema de área, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdese que al final un esfuerzo es igual a fuerza, fuerza entre área, ¿verdad? Entonces, vean que ya aquí incluso juega el tema del área, el tema del diseño, ¿verdad? Entonces son cosillas que hay que pensar. Este, podríamos pensar en aplicar un recubrimiento que tenga, por ejemplo, más profundidad también, ¿verdad? Esa también podría ser una buena idea o una noción. Eh, de ahí, otra sería, por ejemplo, realizar tratamientos a ambas capas, ¿verdad? Entonces, vean que en conclusión, diseñar un tratamiento de modificación superficial, ¿verdad? Debe ser, digamos, debe ser estudiado, ¿verdad? O debe ser analizado de previo, no solamente con base en conocimientos teóricos, llámese de nuevo, ¿verdad? ¿Qué tipo de cargas tenemos? ¿Cuánta carga nos va a soportar el material? Sino también de carácter económico, ¿verdad? ¿Cuánto me va a costar, por ejemplo, si la nueva superficie externa era una superficie o un tratamiento muy caro? Y resulta que era muy bueno, era muy caro, pero no calculamos tal vez que la porosidad era muy grande para el medio al que estaba expuesto, porque tal vez era un medio un poco agresivo. Entonces resulta que empieza a permear el hidrógeno y el hidrógeno se viene a atacar directamente a la subsuperficie, empieza a reaccionar acá. Entonces de nada valió haber tenido un excelente recubrimiento externo, una excelente nueva superficie, si al final le está resultando permeable, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que obviamente vamos a tener una pérdida económica muy grande porque lo que hicimos fue pagar un recubrimiento que no está funcionando, ¿verdad? Entonces, tal vez de pronto no se sabía que la atmósfera iba a estar muy cargada con, por ejemplo, con hidrógeno en este caso, ¿verdad? Por, no sé, por algún otro proceso a nivel industrial. Entonces vean que todas esas cosas tenemos que irlas analizando. Entonces, eh, principal conocimiento, principal noción de esta parte. Bueno, yo quiero entonces que se queden con la idea de que el diseño de ese tratamiento de la modificación superficial debe ser estudiado, ¿verdad? Debe ser elegido bajo la condición de un estudio previo, ¿verdad? No solamente de qué es lo que estamos buscando, sino también, digamos, todo este análisis teórico que hay que elaborar, ¿verdad? Y también, como les decía, nuevamente les repito, con base en todo lo que es la parte económica, ¿verdad? Entonces, pensar eventualmente si realmente va a valer la pena o no. Incluso también, como les decía, por los temas del área, ¿verdad? Que vamos a tener eventualmente que cubrir, ¿verdad? Este, mm, pero bueno, por ahí entonces lo que sigue después de esto es pensar en la modificación, digámoslo así, del estado de las tensiones, ¿verdad? Entonces, este, que por ejemplo vamos a aplicar tensiones, ¿verdad? Y eventualmente cómo las podemos controlar, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo eso, qué sé yo, si por ejemplo va a haber algún esfuerzo de compresión,
que se contrarreste con un esfuerzo de tensión, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, si nosotros necesitamos, qué sé yo, sumar, ¿verdad? Los esfuerzos ahí de tensión, este, mm, incluso, por ejemplo, cuál va a ser la temperatura de trabajo, porque recuerden que eso también juega mucho. Entonces, vean que al final hay todo un tema también de cómo podemos eventualmente modificar ese estado de las tensiones, ¿verdad? Jugar un poco con eso, incluso como decíamos como hemos venido repitiendo desde hace un montón, ¿verdad? Con respecto a los esfuerzos y las absorciones, por ejemplo, evitar zonas en donde pueda haber una mayor afectación, que puedan absorber mayores tensiones, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, algún chaflán por ahí, ¿verdad? Un codo. Definitivamente los maquinados con ángulos, ¿verdad? Usualmente son concentradores de esfuerzos, entonces ahí, pues otra vez volvemos al mismo efecto. Entonces, justamente pensar también en temas de acabado mismo, ¿verdad? Y en temas de diseño. Entonces, básicamente, para la otra semana, digamos, lo que tendríamos sería todo el tema de pinturas, ¿verdad? Pinturas, sistemas de pintado, que es con lo que vamos a ir hablando un poco, y probablemente retomemos un poquitito esa parte de la modificación del estado de las tensiones, ¿verdad? Este, mm, También vamos a hablar un poco de la limpieza y ya, digamos, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las superficies, ¿verdad? Probablemente entremos de lleno con ese tema, como ir pensando en, qué sé yo, por ejemplo, en procesos de desengrase, por ejemplo, ¿verdad? Que son ahí procedimientos que eventualmente nos van pues nos van a servir de mucho para los futuros procesos. Entonces, pinturas, todo lo que es el sistema de pintado, ¿verdad? Ok, todo esto entonces, a todo esto de nuevo, ¿verdad? Todas estas consideraciones, vean que lo que destaca aquí es la complejidad, digámoslo así, de todos los fenómenos, ¿verdad? Que van sucediendo cuando vamos a recubrir un material, ¿verdad? Este, si la superficie y la subsuperficie, por ejemplo, sigue sometida a diferentes, no sé, esfuerzos de naturaleza mecánica o, digamos, agentes químicos, ¿verdad? Entonces, que ustedes básicamente vayan reconociendo qué tan complejo puede ser en la realidad, ¿verdad? Todo este proceso, obviamente pensando entonces que hay que plantear un buen diseño, ¿verdad? Para esa modificación superficial, que lo que usted al final quiere es mejorar un comportamiento, ¿verdad? Recuerden que todo esto obedece a una necesidad. Este, básicamente, ¿verdad? Para, digamos, atender, digamos, una realidad. Em, entonces, a la hora de los análisis de los fallos de un material, de los recubrimientos, digamos, de un material superficial, hay que tomar también en cuenta todas estas realidades, ¿verdad? Entonces, el estudio no debería reducirse solamente al de la superficie externa de recubrimiento, que digamos eventualmente haya fallado, sino que deberíamos de tomar en cuenta los efectos, todos los efectos superficiales, ¿verdad? Y todas las condiciones de servicio que en algunos casos, o más bien en la mayoría, pudieron haber sido la causa, digamos, de esos fallos, ¿verdad? Entonces, este, sin lugar a dudas, nos enfrentamos a un problema bastante complejo aquí. Pero bueno, justamente para eso estamos y la idea es irlo abordando con los diferentes mecanismos, ¿verdad? Más adelante, cuando veamos todos los procesos Sol-Gel, los procesos plasma, por ejemplo, y todos los procesos de deposición. Ok, hasta acá, ¿tienen alguna consulta? ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Entonces, bueno, vean. No se malacostumbren, ¿verdad? Les dije que esta clase era corta, era muy corta. Entonces, básicamente ese era el material que traemos para hoy. Les voy entonces de una vez, aprovechando que terminamos un poco temprano, voy a irles colocando ahí digamos, el material que les tenía, ¿verdad? Digamos, lo que son las lecturas.
los textos por ahí que solicitaron para que entonces estén atentos y atentas. Porfa, también ayúdennos ahí a concluir con el tema de lo de la asistencia a las posibles visitas, ¿verdad? Quienes no se hayan anotado, para que porfa vean que es muy fácil, ¿verdad? Nada más ingresan al enlace ese que les coloqué en Teams, entonces ingresan esa aplicación en línea, Meet, y ustedes van seleccionando las casillas que eventualmente les van quedando mejor. Hasta el momento, creo que solo hay 5 o 6 personas que lo han completado y digamos que a la mayoría les está funcionando lunes o viernes en la tarde. Entonces me parece bastante bien. Yo creo que vamos a tener una buena disposición siendo así, pero sí me interesa que porfa todos participen, ¿verdad? Esa es la idea. Tratemos de participar todos ahí para tener una buena estadística y elegir una opción que nos funcione muy bien a todos. Este, bueno, como les decía, si no tienen entonces más consultas, si no tienen dudas, preguntas o comentarios, pues básicamente entonces estaríamos por hoy. Ahí cualquier cosa, como les digo, también les voy a ir adjuntando lo que son las indicaciones para las presentaciones, ¿verdad? Semana a semana y de una vez asignamos en el calendario cuáles van a ser ahí los temas que les va a corresponder por grupo, ¿verdad? Entonces, estaríamos chicos y chicas, pasen buena noche y que tengan un feliz fin de semana. Sí, decime, Juan Pablo. Profe, era no, para hacer una consulta ahora que los compañeros salgan. Excelente. Ok. Ok, ok, muy bien. Gracias, profe.